Como ya sabes, los adjetivos son palabras que nos permiten describir las características o cualidades de una persona, animal o cosa. Por ejemplo, Ana es una persona inteligente. Tengo un perro simpático. Es importante recordar que los adjetivos deben concordar en género y número con el sustantivo que modifican. Así que si hablamos de una casa que es femenino y singular, diríamos casa bonita. Y si hay más de una, sería casas bonitas. ¿Todo claro hasta aquí? Una regla general en español es que los adjetivos suelen colocarse después del nombre al que describen. Esto nos ayuda a diferenciarlo de otros sustantivos del mismo tipo. Veamos algunos ejemplos. Me gusta mucho la camisa azul. Vimos una película emocionante. Sin embargo, hay algunos adjetivos que, aunque describen una cualidad o característica, suelen colocarse antes del sustantivo y no después, a pesar de que su función sigue siendo diferenciadora. Algunos de los más comunes son bueno, buen, malo, mal, mejor, peor, último, primera, segundo, tercer. Vamos a ver algunos ejemplos. Rocío es la mejor amiga que tengo. Este es el segundo intento. Es el último tren de la noche. Primer día de clases. Es la última oportunidad que te doy. Tiene muy buen sentido del humor. Recuerda que estos adjetivos, al ir delante del sustantivo, agregan un énfasis especial, por lo que es importante tener en cuenta su colocación. Además, cuando algunos de estos adjetivos como bueno o malo se colocan delante de un sustantivo masculino singular, se acortan. Es un buen consejo. Fue un mal día para salir sin paraguas. En algunos casos, podemos colocar el adjetivo antes o después del sustantivo sin cambiar el significado básico de la oración. No obstante, la posición del adjetivo puede influir en el énfasis de la frase, modificando el sentimiento o la importancia que le damos a la cualidad descrita. Fue una maravillosa experiencia. Fue una experiencia maravillosa. Aunque ambas frases significan lo mismo, que la experiencia fue muy buena, el énfasis es distinto en cada caso. Una maravillosa experiencia. Aquí el adjetivo maravillosa antes del sustantivo resalta la emoción positiva que sientes sobre la experiencia. Estás destacando que lo más importante de esa experiencia fue lo increíble que te pareció. Una experiencia maravillosa. En cambio, si colocas el adjetivo maravillosa después del sustantivo, la oración se vuelve más descriptiva y neutra. Sigues diciendo que fue una buena experiencia, pero sin poner tanto énfasis en el adjetivo. Es un interesante libro sobre historia. Es un libro interesante sobre historia. Ambas frases indican que el libro es interesante, pero nuevamente el énfasis cambia. Un interesante libro. Colocar el adjetivo antes del sustantivo resalta la cualidad atractiva del libro. Le das mayor importancia al hecho de que lo encuentras particularmente interesante. Un libro interesante. Aquí, el adjetivo interesante después del sustantivo simplemente describe el libro de manera objetiva. No hay tanto énfasis en lo atractivo del libro, solo estás informando que es interesante. Cuando el adjetivo se coloca antes del sustantivo, tiende a darle mayor énfasis emocional o resaltar una impresión más fuerte. En cambio, cuando el adjetivo va después del sustantivo, suele ser más informativo o descriptivo, proporcionando una descripción más neutral. Ambos usos son correctos, pero es importante elegir según lo que quieras destacar, si la cualidad o la emoción son más importantes. En español, algunos adjetivos cambian de significado dependiendo de si los colocamos antes o después del sustantivo. Esta variación es importante para expresar correctamente lo que queremos decir. Vamos a ver varios ejemplos para que quede claro cómo estos adjetivos modifican su significado según su posición. Estos adjetivos muestran cómo el significado puede cambiar completamente dependiendo de si los colocamos antes o después del sustantivo. Cuando van antes, muchas veces resaltan algo subjetivo o emocional, mientras que cuando van después suelen tener un significado más literal o objetivo. Conociendo estas diferencias, puedes elegir la posición del adjetivo para expresar mejor tus ideas y hacer que tu español suene más natural y preciso. Los adjetivos se usan también con verbos que expresan estado, existencia o cambio como ser, estar, continuar, permanecer, resultar, seguir, parecer, hacerse, volverse, para referirse al sujeto.
Veamos algunos ejemplos. Marta parece cansada esta mañana, aunque normalmente es muy enérgica. La fruta estaba madura y lista para comer. Carla se hizo famosa por su talento natural. Roberto se ha vuelto cauteloso después del accidente. Además, con verbos pronominales como ponerse, quedarse, casarse, sentirse, etc., los adjetivos también se refieren al estado del sujeto. No te pongas triste. Se quedaron sorprendidos. Los adjetivos pueden colocarse entre comas para proporcionar información adicional sobre el sujeto o el objeto de una oración. Esta técnica no solo añade detalles, sino que también permite enfatizar el estado temporal o la particularidad de la descripción, separándola del resto del contenido de manera que destaque o se minimice según el contexto. La profesora, emocionada, anunció los resultados del examen. En este caso, el adjetivo emocionada se sitúa entre comas para indicar que la emoción de la profesora es un estado temporal relevante para la acción de anunciar los resultados. Emocionado, el joven compartió su noticia con la familia. Aquí, al colocar emocionado antes del sujeto y separado por una coma, se resalta especialmente la emoción del joven en el momento de compartir su noticia, enfatizando cómo ese estado emocional influye en su acción. Cansado, el corredor cruzó finalmente la meta. Situar cansado antes del sujeto y separarlo por una coma pone un énfasis particular en el estado del corredor en ese instante crucial, destacando el esfuerzo realizado para alcanzar su objetivo. Estos ejemplos muestran cómo la colocación de adjetivos entre comas o antes del sujeto puede cambiar sutilmente el enfoque de una oración, añadiendo una capa de significado y ayudando a pintar un cuadro más vívido de la situación descrita. Este método no solo enriquece la expresión, sino que también brinda claridad y profundidad a la comunicación. En español, los adjetivos pueden cambiar de significado dependiendo de si se usan con el verbo ser o estar. Este cambio puede reflejar diferencias entre características permanentes o temporales, estados inherentes o condiciones momentáneas. Vamos a explorar más ejemplos para entender estas diferencias.